El mejor artículo sobre el Rodrigazo lo escribió en La Nación el doctor Rodolfo Santangelo. Hace una historia de los últimos 60 años de la economía argentina, muy bien desarrollada. Lo conocerán, Universidad de Buenos Aires, Centro de Estudios Macroeconómicos Argentinos, posgrado en Alemania, Banco Central, ex Broda, ex Santangelo y Melconian, son los economistas más sólidos que tenemos en la Argentina. Y yo voy a leer la nota porque me pareció excelente, pero la voy a leer delante del autor. Eso es lo interesante. Así que cada párrafo que redondeemos más o menos un periodo, un tema, le preguntamos un poco para ampliar. ¿Qué le parece? Bueno, muchas gracias. No, de nada. ¿Está de acuerdo, doctor? Vamos a leer. Bueno, muchas gracias por los piropos. Yo estoy a tu disposición, dale. Lecciones a 50 años del Rodrigazo se titula. Podemos decir que hoy, hace 50 años, se jodió la Argentina o la macroeconomía. Da las dos posibilidades porque se jodieron las dos. El Rodrigazo marcó un punto de inflexión de un largo decenio, 1963-1974, donde la economía había crecido sistemáticamente 75%, acumulando en 12 años en un ambiente de inflación media de 2 dígitos anuales, pero estable, alrededor del 30% anual, con algún pico en 64%. Doctor, esto es Cilia, Onganía, Lanuse, Perón. Exactamente, es un periodo en el que yo obviamente era muy chico. Tengo alguna memoria de las cosas que le escuchaba a mi padre, que era ingeniero, no economista, pero le interesaba la economía. Creo que ahí se fue formando mi vocación de economista. Y fue un periodo donde cuando mirás las estadísticas, más consultás con la gente de esa época, el país, no sé si se desarrolló, pero progresó. Hubo avances en infraestructura, en crecimiento económico. Obviamente había inflación, habría desorden, había mucho desorden político con todo lo que vos mencionás, pero el país iba para adelante. Claramente. Sí, 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 yo me acuerdo, también era chico, pero me acuerdo, siempre decimos, el periodo Onganía, Krieger, Bacena fue muy, muy positivo, hasta el cordobazo que lo voltearon, ¿no? El Rodrigazo terminó con la ilusión de una inflación artificialmente cero de bienes que no se conseguían en los supermercados. Muy buenos. Me acuerdo, Abrió. teníamos que ir con mi papá hasta el Tigre para conseguir cosas, porque en el supermercado alrededor de casa no había nada. Bueno, esto lo hemos dicho, pero esto es José Bergerbar, que había hecho un congelamiento de precios, tarifas, salarios, todo. Como igual se emitía, juntaba gas y bueno, un día llega. Yo le dije, doctor, acá públicamente, yo no le echo la culpa a los Rodrigo del mundo, se le echo a los Helvar, porque lo que hace el tipo de... Claro, Rodrigo es el que destapó No, la olla. no, Por ahí está mal usado la palabra, claro. Rodrigazo, pero bueno, es como popularmente se lo conoce. Pero el disparate era el otro que lo mantenía todo congelado. Abrió las puertas a la inestabilidad macro con 5 meses seguidos, junio-octubre de 1975, con inflación acumulada de 150% anual. Se destruyó y redistribuyó... Sí, O sea que lo acuerdo muy bien de mi padre, porque en esa época no había una previsión de un estallido así. La gente hacía contratos, hacía negocios en pesos sin esperar eso, porque veníamos de una totalmente. década de relativa estabilidad. En el caso concreto de mi padre, que él se dedicaba a la construcción, era ingeniero, el último edificio que construyó en la calle Obligado y Sucre tenía vendido todos los departamentos a precio fijo. Lo agarró el Rodrigazo y quebró. Lo reventó. Ah. Por eso se redistribuyó tanta riqueza, porque era inesperado, era no anticipado. A partir de ahí hubo tanta gente que quebró, que sufrió descapitalización patrimonial, que cambió para siempre la Argentina. Dejamos de pensar en pesos y empezamos a buscar protecciones en el dólar o en lo que sea. Totalmente. La gente de estadística le dice que rompió todos los cálculos. Nunca nadie pudo prever, por ejemplo, 150% el dólar, 170% la luz, 140% el teléfono. Es imposible prever todo lo que Y se ve. lo peor que después continuó así, porque no es que fue un fogonazo que se frenó, sino que continuó durante 1975, 1988, tuvimos
Vos pensás que en 14 años tuvimos todos, salvo dos, de 3 dígitos de inflación anual. Totalmente. Le cuento a la gente, bueno, más joven, no se conseguían cigarrillos, por ejemplo. En Mar del Plata se vendían por abajo del mostrador, una cosa, nunca había visto desabastecimiento o nada de eso. Pero sigo rapidito. Eh, Como casi siempre se mezclaron condimentos políticos con económicos. El nunca enjuiciado terrorismo de Estado de la AAA ejercía violencia contra el terrorismo guerrillero apoyado por estados, entiendo que alude a Cuba, extranjeros y parte de la sociedad política. En la economía, déficit fiscal, atraso cambiario y excesos monetarios constituían un combo para que algún día se destapara la olla. Hubo consecuencias políticas y económicas. Todo lo que vino después estuvo influido por este evento disruptor. Qué buena palabra, ¿no? Disruptor. Macroeconómicamente, los 50 años posteriores a Rodríguez pueden dividirse en 6 etapas. Vamos a verlas. Primero, la primera etapa abarcó desde 1975 hasta 1988, un común denominador. La tasa de inflación se mantuvo en 3 dígitos anuales durante 12 de los 14 años, casi siempre al ciento y pico por ciento, a veces bordeando 400 y un año en 688. Fue una superinflación crónica que estancó el PBI y deterioró los ingresos de la población un 25%. Vos sabés que con ojos de lo que vino después, sobre todo la hiperinflación que va a ser la segunda etapa, parece como increíble, ¿no? Argentina estuvo 14 años consecutivos a esa velocidad de inflación, Tremendo. todos los meses, todos los trimestres se negociaban tarifas, tipo de Totalmente. cambio, un plan por acá, un plan por allá. La vida continuó mal, porque la Argentina retrocedió, fue justamente la contracara de ese periodo anterior de la década del 70 hasta 1974, tuvimos un primer deterioro, una década larga perdida entre el final del gobierno peronista, el régimen militar y el inicio de la democracia. El país se deterioró, era un Totalmente. contexto internacional complicado, pero hay otros países de la región, como Brasil y Chile, que habían logrado por lo menos manejar la situación. Fue un periodo muy complicado de la Argentina, ese no solo político, sino económico. Yo le cuento a los jóvenes, en el diario Ámbito Financiero, todos los meses nos reuníamos a ver cuánto dábamos de aumento del sueldo. Todos los meses la inflación era 27, 28, 31, la bajaban. Y todos los meses decían, ¿cuánto damos? 25, 27. Hoy Sí, no, parece, y no pagues el aumento del salario el lunes en vez del jueves porque la gente el fin de semana tenía problemas. perdía. Parece de otro planeta, pero era así, una cosa de loco la Argentina. Al final, y solo al final, el largo deterioro desembocó en lo peor que una sociedad puede sufrir en tiempos de paz, una hiperinflación en 2 pasos. En general se dice que fueron 2 hiperinflaciones. Doctor dice 2 pasos, está muy bueno. Febrero, Es julio. lo mismo. Bueno, es lo mismo, es parecido. Sí, no, lógico. Febrero, julio de 1989 y enero, marzo de 1990. Si se acuerdan, Alfonsín tuvo que adelantar su ida porque le había explotado todo, sube Menem y le vuelve a los 3 meses, le vuelve a explotar toda la hiperinflación. Sí, fue así. En variaciones anuales, el índice de precios al consumidor subió 4.900% y otro 1.340 en 1989 y 1990. Se destruyó el peso como reserva de valor. Los argentinos buscaron refugio financiero en el dólar y en el exterior. El colapso económico fue evidente. Y vos pensás que todo lo que se habló y se habla de dolarización, incluso en el presente, está muy ligado a eso. O sea, el peso se destruyó. Ahí sí, en ese periodo yo ya era economista profesional y trabajaba, así que lo recuerdo ya de haberlo vivido, no solo de haberlo leído. Mirá que se redistribuyó riqueza. Los pobres se empobrecieron y los ricos se enriquecieron. Sí, yo me acuerdo que los sueldos enteros del diario Ámbito Financiero se pagaban con $22.000. ¿Usted puede creer eso? Y $22 bueno, mil dólares. La hiperinflación era no tremenda. te voy a dar los números porque yo tenía un buen sueldo en el estudio Broda que vos mencionaste, que era donde trabajé después del Banco Sí, Central, y ganaba $2.000 por mes y a los 6 meses pasé a ganar 400. mire usted. Mire usted, tremendo, tremendo. La hiperinflación fue una cosa Y impresionante. la velocidad que tuvo Uf, y los desastres que me acuerdo, mirá, fue más la segunda que la primera, como la del 90. Un día estaba en el centro y sube el tipo de cambio y ya se venía la sensación de que venía la segunda. Quise ir a mi barrio a mi barrio a hacer compras y ya aparecía el cartelito no se aceptan tarjetas de crédito. claro, claro, no, no, tremendo desabastecimiento, no, fue tremendo.
El régimen de convertibilidad fue el remedio apropiado para desterrar la hiper. La Argentina vivió 8 años de estabilidad, 1991-98, y crecimiento económico, donde el Producto Bruto per cápita recuperó lo perdido y se ubicó 7% por encima del anterior máximo de 1980. Se superó una crisis bancaria en 1995, es el tequila. La modernización y los dólares que generó el plan de privatizaciones fueron el motor principal de este periodo de normalización, más el aporte de Brasil después del plan real, que también estabilizó igual que nosotros, ¿no? Y los primeros frutos de la modernización agrícola que empezaba a incubarse. Bueno, yo diría, a la década del 60 esa buena le sigue la década del 90, son 8 años, 9 años, Sí. 91, 98, 99, donde el país se moderniza. El plan de convertibilidad fue el vehículo para estabilizar la macroeconomía, que es condición necesaria para que puedan surgir inversiones. Obviamente el plan de privatizaciones fue impresionante y se vivió, más allá de los defectos que hubo en ese periodo, un periodo de modernización. Muchas de las cosas que hoy damos por sentado aparecieron en ese periodo. Totalmente, hay gente que por ahí no se acuerda, pero le tuvo que sacar, no me acuerdo, 9-0 a la moneda, una cosa así. Le hizo, bueno, $1 es un peso es $1, porque no había manera de, ¿se acuerda? La hiperinflación alemana era Sí, pero te acordás que no había teléfono, no había nada, luz, no nada, no había había manera gas. de fijar No un es que no precio. había gas como ayer que hizo frío, no había gas nunca. Nunca. Se cortaba la luz en verano, el gas en invierno, andaban por la escalera, no, era un Yo drama, vivía un en un drama. piso 16, Uh, mi señora estaba embarazada de mi segundo hijo, que iba a nacer en julio del 89, que fue el mes de 200% de inflación mensual, y había que subir los 16 pisos por la escalera. ¿En serio me dice? Sí, sí, yo vivía en la calle Amenábar y Echeverría, 16 pisos por la escalera porque se cortaba la luz a las 4 de la tarde. Usted se la regalo, pero su mujer embarazada, mami. Y bueno, yo ni me acuerdo cómo fue, pero ella me lo va a decir mejor que lo que estoy diciéndolo No, yo. no, era tremendo. Ya vamos a hablar un día de la convertibilidad, pero fue muy audaz lo de Cavallo, dejó la venta del dólar libre. El primer día, me acuerdo, le compraron 300 millones de dólares. Y mi papá puso, Cavallo perdió, pero va ganando en el diario Mito Financiero. No, tu papá jugó un rol clave ahí en ámbito Ay, financiero, que bueno, era muchas lectura gracias. obligatoria de todos los que estábamos dedicados a la economía. Y todo el equipo que se formó después, porque muchos de los periodistas económicos que hoy son importantes Eh, surgieron en esa escuela. Fernández Canedo, todo, de ahí, sí, cómo no. Will y tantos. Etapa 4. El régimen de convertibilidad y bimonetariedad, porque claro que era libre, pagaba café, si quería, con dólares. Apropiado para desterrar la hiper, no pudo y no supo enfrentar el nuevo periodo internacional del superdólar, debilidad del real y otras monedas y bajos precios de las materias primas. La deflación terminaba siendo un remedio tan doloroso como la propia inflación. La depresión económica 1999-2002 terminó con otro colapso macro, no hiperinflacionario, sino de mega desempleo, default, crisis bancaria y desesperanza. Yo creo que alude a Clinton, ¿no? Que tenía superávit fiscal y tasas muy bajas, ¿no? Sí, a ver, déjame hacerte un comentario antes de ir a eso. Vos pensás que yo no soy historiador económico. Yo todo lo que escribo en esta nota lo tengo pensando en términos de presente y futuro, ¿no? De elecciones para hoy y para el futuro. En ese momento se arma un periodo de superdólar, no el de Ronald Reagan de 1985, que fue diferente, pero tiene que ver con Clinton, con Greenspan. Ujú. Creo que era el momento en que estaba apareciendo el euro, la crisis rusa, la crisis brasileña. Y claro, el peso argentino quedó ligado a la moneda más fuerte del mundo, con lo cual terminamos revaluando contra el real, revaluando contra el euro. Sí. Anecdóticamente fue la época del Mundial de Francia 1998, que ibas a Francia y todo el mundo se venía con las corbatas esas caras que compraba de a 5, de a 10. La devaluación del real brasileño fue fortísima. Sí, Yo recuerdo en aquel momento hablábamos mucho con Arminio Fraga, que era el presidente del Banco claro. Central de Brasil, y él nos aseguraba que Brasil no iba a descontrolarse la situación, o sea que el tipo de cambio había subido, pero que no iba a haber un proceso inflacionario, con lo cual Argentina quedó muy descolocado contra el real brasileño. Era una situación parecida a la que tenemos hoy, porque cuando medís peso contra real Claro. ajustado por inflación, estamos muy parecidos a los valores de 1999, 2000, 2001,
Afortunadamente, por otro motivo, no sufrimos la crisis que tuvimos en el 99. Claro. En esa época se hablaba de los cuatro tigres de Asia, ¿se acuerdan? Malasia, Hong Kong, qué sé yo, pero todos devaluaron para acomodarse al dólar. Y Argentina no lo podía hacer porque tenía el... Exactamente, eso empezó, es más, tuvimos la crisis de Hong Kong, que Hong Kong Claro, también tenía un plan de convertibilidad, un claro. esquema de convertibilidad. Lo asiático pasó más o menos, porque afectó, por ejemplo, a Chile lo afectó mucho la crisis asiática, pero para Argentina la combinación del real devaluado y los precios internacionales bajos fue letal. Sí, sí, nos dejó muy, muy... me acuerdo que la soja valía $100, ¿se acuerdan? Sí, sí, un desastre. El régimen monetario cambiario inadecuado para el nuevo contexto internacional fue mucho más responsable del colapso de la situación fiscal, crítica usual de la ortodoxia, y que el neoliberalismo, crítica usual de la heterodoxia. La deuda en dólares se hizo infinanciable y el sistema bancario dolarizado no pudo soportar una corrida de depósitos. El PBI per cápita perdió casi todo lo que había ganado en la etapa anterior, ubicándose en un nivel apenas 10% superior al mínimo de 1989. Sí, cuando vienen los Y retiros. es una lástima, porque uno siempre tiene que distinguir la organización económica, qué reglas de juego queremos en una economía, libertad de mercado, propiedad privada, dónde tiene que intervenir el Estado, dónde se tiene que retirar, de la política macroeconómica. La crisis 99, 2000, 2001, a mi juicio, fue eminentemente una crisis macroeconómica. Lamentablemente el gobierno que siguió después creyó que estaba todo mal y no solo cambió la política macroeconómica, que estuvo bien porque el tipo de cambio pasó a estar más alto, el superávit fiscal, los superávit gemelos, sino que cambió la organización económica y entonces el Estado empezó a intervenir, se Totalmente. estatizaron las AFJP, se equivocó el diagnóstico totalmente. Muy bien, muy bien. Sí, habíamos pasado el tequila del 95, se acomodó la recesión después ahí, pero cuando hubo todo el retiro, toda la caída internacional, la Es una devaluación. linda lección porque el esquema de convertibilidad estaba muy bien preparado para enfrentar una crisis financiera y la verdad que la crisis bancaria del 95 fue dolorosa, me la acuerdo como si fuera Sí, hoy, pero fue corta y rápida, se salió rápido. La crisis de la economía real, del real débil, de la soja débil, ya muy necesitabas otro complicado. remedio, no el remedio del 95. Y ahí, lamentablemente, no se pudo dar en el blanco, estaba el cambio de gobierno, fue todo un periodo largo. Yo siempre digo que la Argentina de la convertibilidad era fuerte, le aguantó 15 rounds a Mike Tyson, que nos pegó trompada por todos Sí. lados. Y justamente haber aguantado 15 rounds fue la peor solución, porque si nos hubiera noqueado en el primer round, salíamos más fortalecidos. Pero aguantaste tanto que te quedaste sin reserva, sin sistema bancario. Y la crisis fue tan grande que después vino el kirchnerismo y cambió todo. Oh. El destape de la olla 2002-2003 fue desprolijo y errático, pero finalmente logró estabilizar e iniciar un nuevo periodo de crecimiento económico, el segundo en 50 años y el tercero en 60. Basado en una explicación que en la Argentina de la grieta no dejaba contento a nadie, vino un diseño 2003-2011 donde el PBI per cápita recuperó y logró nuevos máximos, bastante superiores al pico previo de 1998. Esto es, bueno, sube la soja, sube todo lo commodity, está Kirchner ahí, ¿no? Yo decía herencia, mérito y suerte. Vos sabés que no, Sí, ahora dice. me criticaban los opositores y me criticaban los oficialistas, porque el kirchnerismo creía que era todo mérito y la oposición creía que era todo suerte. Y yo decía, mira, hay una herencia, porque el país está Totalmente. capitalizado. Hay un mérito, porque tenés una política fiscal, cambiaria, monetaria apropiada. Y tenés la mayor suerte de la historia, porque te tocó el mejor Totalmente. contexto internacional que le tocó a todos los países de la región, algunos lo aprovecharon, otros no. Me acuerdo, ámbito financiero, decía, le dicen la CSS, aludiendo un poquito a lo de los nazis, soja y suerte, le decían. Soja y suerte. Bueno, yo decía herencia, mérito y Muy suerte. bien, ahora lo explica. Decíamos entonces, es consecuencia de herencia, mérito y suerte en partes iguales. Herencia porque, a pesar del colapso macro, la economía argentina post-90 estaba bien organizada, privatizada y desregulada. El nuevo oficialismo no aceptaba esto y lamentablemente cambió no solo la macro, sino también las reglas del juego. Mérito porque el nuevo modelo acertó en el combo macro de superávit fiscal, tipo de cambio competitivo y relativa estabilidad monetaria con cambio de precios relativos. Y suerte porque recibió sucesivamente la mayor revolución tecnológica en el agro primero, aumento de cosecha,
y los precios internacionales más altos después, que financiaron un salto exportador pocas veces visto. La soja jugó un rol clave. Vos pensás que Argentina producía 10 millones de toneladas o por ahí, pasó a producir 50, o sea, se multiplicó si no fue por 5, fue por 4. Y los precios que valían ciento y pico, 200, pasaron a 500 o más. Así que cuando haces el P por Q, el precio por cantidad, el aumento de los valores exportados fue fenomenal. Claro. Pablo Gerchunov siempre nos recordaba que la soja tenía una característica muy distintiva en la historia argentina, que era el primer producto de exportación que el pueblo no consume, porque Argentina Ah, el mire, 100% lo exporta. O sea, sube la exportación, pero el consumo interno y el salario real no se afecta. Y eso fue una muy oportunidad bueno. fenomenal que se aprovechó hasta 2010, 2011 y lamentablemente después se desperdició por completo. Eso a diferencia de la carne, por ejemplo, que la exportamos, pero la exportación sube el precio Y el interno. trigo, el aceite y tantas Claro, cosas. claro. La leche. Sí, yo supongo $630 la tonelada de soja en ese momento, deben ser 1.500 de hoy, ¿no, doctor? Más o menos. No sé si está, 630 creo que fue un momento puntual, 1.200. pero sí, hoy cuando hacemos en moneda constante, que es como correctamente lo estás haciendo vos, hoy estamos con un valor muy, muy bajo. Los Claro, $400 de hoy son muy bajos. claro, serían $1.200. Era un furor, el dólar Hacer estaba. la cuenta, no, no sé si tanto, pero un número que claramente es el más alto que el de hoy. eh, el dólar se había ido a 3 pesos, se mantuvo tiempo, era como hoy si hoy valiera, no sé, 2.000 y pico de pesos. No se pagaba la deuda externa, era una serie de combo que exportábamos como loco y entraba todo el dinero, ¿no? Tuviste un fenómeno también interesante, que es la época que sube Lula en Brasil, 2003. El real en esa época, a valores de hoy, también valía casi 6 reales por dólar. Valía 2, pero traído, no, 3 y pico, pero a valores de hoy casi como si fuera 6. Y en Brasil empieza un proceso de apreciación cambiaria muy fuerte, el super real. ¿Te acordás que el real Uf, se va de 3,5 a 2, no me acuerdo exactamente cuánto? Con lo cual es la inversa de lo que había pasado en el periodo anterior. El peso está competitivo y el real está fuerte y ahí tuvimos un boom de exportaciones totalmente. a Brasil. Y le recuerdo a la gente que critica la convertibilidad, las retenciones a la exportación antes de lanzar la convertibilidad era 1/3 de la recaudación impositiva y Cavallo las elimina. Se jugó, la verdad, por eso aumentó tanto la exportación agropecuaria, ¿no? Le Sí, eliminó la teníamos retención. un gasto público más bajo que el que tenemos hoy. Sí, O claramente. sea, aún con toda la reducción que ha habido en este periodo, vos pensás en el gobierno nacional, el gasto público de la década del 90 todavía es 2 puntos del producto más bajo que el de hoy, Sí, focalizado en dos lugares centrales, por ahí tres, pero dos. Los subsidios a la energía y el transporte, que todavía no han no sido existía. eliminados, y las prestaciones sociales, los planes sociales. Sí, sí, sí. Se navegó bien la crisis internacional de 2009, pero se desperdiciaron los últimos 2 años de bonanza. La suma de desorden macro, déficit fiscal, inflación, fuga de capitales, más el retroceso estructural, asalto al Banco Central, contrarreforma previsional, estatización de IPF, exceso de controles, hicieron que 2011 fuera el último año de buenos resultados económicos. Todo es Cristina, ¿no? Ese periodo en el cual tenemos 2 años espectaculares, porque 2010-2011 la economía crece al 8%, Claro. Cristina Fernández saca el 54% de Sí, los votos, pero en términos de medidas fueron un desastre. Vos pensás que teníamos economía que crecía al 8% y el déficit fiscal subía, o sea, a la inversa de lo que dice cualquier sentido común. Se cambió la carta orgánica del Banco Central para volver a abrir las puertas a la emisión monetaria. totalmente. En la estatización de los fondos de pensión quebró el sistema previsional. Lo de Totalmente. IPF lo estamos viendo en estos días. Ahí viene el desperdicio de ese periodo. Yo no soy crítico de lo que pasó entre 2003, 2007, 2008, pero 2010-2011 fue un desastre. Muy bueno lo que dice, ¿eh? Fíjate, porque ahí, con gran ingreso de capitales, tendría que haber ajustado. No, dale, el Banco Central tiene que participar en el crédito, decían disparate, aumento del planes, empleo público, y doctor, los impuestos, ¿se acuerda que eran mucho más bajos en la convertibilidad?
Sí, 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 obviamente. Reaparecieron los derechos de exportación, había tenido Claro, la crisis del campo, de las retenciones móviles. claro. Bueno, vos sabés que particularmente el impuesto a las ganancias de las personas, que hoy hay tanta crítica de si el salario es ganancia, todas esas cosas que discute, aparece en ese periodo cuando no se ajustan los mínimos Exacto. imponibles y empezó a pagar Sí, impuesto a la ganancia a todo el mundo. Eh, yo creo que si volvemos a la convertibilidad hay que hacerle un gran homenaje a Carlos Tacchi, que fue uno de los de grandes mejoradores de la la lucha FIP. contra la evasión tributaria. Sí, señor. Muy diferente, es muy diferente mejorar los ingresos fiscales atacando la evasión que subiendo impuestos, que yo creo que Totalmente. para la administración de hoy la lucha contra la evasión es una figurita faltante. Obviamente, al ser tan altos los impuestos, más difícil. En esa época, como era Por más supuesto. lógico, yo Y creo que bueno, es el huevo y la gallina ahí. para mí, yo digo, para mí 93% de la economía era en blanco en esa época. Yo, mi vida, 93, todo el mundo daba recibo. El corte de pelo, la verdulería, todo el mundo daba recibo. No sé si 93, pero sí, se había avanzado muchísimo. 80 y pico, sí. Y después sí, después ya también vino un viva la pepa, sobre todo a nivel de impuestos provinciales. Lo que pasó a ver es un descontrol con el impuesto a los ingresos brutos, el Horrible, impuesto a los sellos. totalmente. Eh, los gobernadores tuvieron vía libre para hacer cualquier Uf. zafarrancho. Sexto, se inició la sexta etapa de este cincuentenario post-Rodrigazo. El modelo inflacionario no colapsó, sino que vía control de cambios, evaporación de reservas, plancitos transitorios, endeudamiento externo y algo más, transitó estos largos años 2012-2025 en estancamiento económico e inflación administrada, crisis y retroceso sin colapso. El PBI per cápita es aún 14% inferior al pico previo de 2011, una caída relevante dado el deterioro acumulado de los indicadores sociales, aunque menos profundo que en las dos veces en la que la macro colapsó. Y si vos mirás ese periodo en el que todavía hoy estamos, por eso yo digo Sí. 2012-2025, no tuvimos un colapso hiperinflacionario, una crisis bancaria, un mega despelote, como que se administró la agonía. Y a ver, hoy estamos en una situación donde ojalá 2025 sea el último año de este proceso de largo estancamiento. Porque si vos mirás, vos sabés que desde 2012 hasta hoy nunca hemos tenido 2 años seguidos de crecimiento económico positivo. Claro, Siempre lo mejor que tuvimos fue uno para arriba, uno para abajo. claro. Después tuvimos dos para abajo y hemos tenido dos para abajo de vuelta con la pandemia. Entonces, se abre la expectativa postelectoral 2026, a ver si 2026 logra ser positivo sobre positivo, Dios dirá si para iniciar un nuevo periodo que veremos si es como parecido a alguno de los otros tres o no. Por eso yo quiero hacer estas lecciones de la historia Mm. pensando a futuro, porque la última década y pico, 2012-2026, donde nada colapsó, porque no hubo hiper, no hubo crisis bancaria, hubo default, sí hubo default, pero se lo arregló rápido. No, obviamente la tasa de inflación subió mucho hacia el final del periodo de Massa, pero 200%, tampoco 2000. Bueno, a ver si podemos aprender las lecciones para que 2026, 2030, no sé cuánto, podamos tener un crecimiento a la paraguaya. Yo lo único que pido es que nos parezcamos Está a muy bien Paraguay. Paraguay. 3, Sí. 4, 5 años seguidos al 3, 4% anual, tortuga, a paso de Totalmente. tortuga, lento pero seguro, para no caer en las volatilidades que estos 50 años nos han llevado y donde, como decía al inicio de la nota, el Rodrigazo fue el punto de partida de Sí. todas estas volatilidades. Lo que dice el doctor es, en los años electorales, como se revolea el dinero, boleta, qué sé yo, se crece y el siguiente, ¡pum! Y siempre es así, uno y uno, no pasa nada. Sigo para terminar. La tasa de inflación jugueteó al 20 y pico por ciento. También había cepo, ¿no, doctor? Para controlar todo esto. Bueno, lo está mencionado, control Claro, de cambios. claro. La tasa de inflación jugueteó al 20 y pico por ciento anual varios años. Subió un escalón al 50 y pico desde 2018, al 100 y creciente con la administración anterior. Eso es el plan platita de masa, ¿no? La nueva administración blanqueó los desastres de precios relativos heredados e instrumentó un shock inflacionario controlado
que hizo que el índice de precios al consumidor 2023 diera 211%. Los 4 meses, diciembre-marzo, fueron un mini Rodrigazo. Claro, ¿se acuerdan cuando devaluó 200%? Hubo un pico de 20 y pico, 17 y pico, eso fue... 25, 20, 15, 10 fue ese ¡Wow! cuatrimestre. ¡Qué memoria! Pero a diferencia de 1975, la macro se controló y no se encuentra en 2025 como en los años 60, entre 2007 y 2013, al 20 y pico por ciento de inflación anual, sin reservas y con una recuperación heterogénea. Sí, reservas nada, las alquila, ¿no? Claro, ahí la administración Milei, que había recibido reservas netas negativas en 11.000 millones de dólares, en los primeros 6 meses había logrado llevarlas a cero. Y habría un panorama de decir, bueno, a ver si podemos empezar a recuperarla. Lamentablemente, desde mediados del año pasado hasta hoy se volvió a deteriorar. Esto volvimos a -6, no a -11, pero sí a -6. Estuvo el blanqueo en el medio. Está el nuevo régimen cambiario que eliminó el cepo o el control de cambios. Todavía está pendiente la tarea. Bueno, ¿viste cuando se dice que tendríamos que tener 100.000 millones de dólares de reserva? Yo digo, tengamos cero primero. Lo que quiero que vayamos a cero. Está bien. Estamos en -6, vamos a cero. Después vemos a dónde vamos a ir. Pero vayamos a cero. Y doctor, algunos sectores, sí, minería, pues, automóviles, que yo sí, y otros, ropa, indumentaria. Ahí cuando vos mirás el PBI, el estimador mensual de actividad económica que publica el INDEC todos los meses, ha vuelto al índice de 152, que es el índice con el que base 2004, que es un valor que se logró solamente en los picos de reactivaciones anteriores. Incluso te voy a decir, se logró 3, 4 meses antes de lo que yo esperaba. Yo esperaba la recuperación del EMAE para tercer trimestre de este año y se logró en el primero. Pero cuando abrís y escarbás entre sectores gravitantes, relevantes en la opinión pública, como pueden ser algunos sectores industriales de consumo masivo, alimentación, bebidas, esparcimiento, turismo, o el sector construcción, o parte del sector comercio minorista, están rezagados. Abajo, Está claro totalmente. que hay sectores rezagados. Claramente. Yo creo que sería muy bueno, y vamos a ver si la economía lo logra de acá a fin de año, reducir esa heterogeneidad. Termino. La Argentina circular está cerrando un periodo donde algunos avances, pero muchos retrocesos, transformaron un país de esperanza y oportunidades en uno decadente y desesperanzado. El desafío futuro es que 2026 inaugure un tercer periodo de estabilidad y crecimiento, punto de partida para reformas y gestiones que derramen hacia más integrantes de la sociedad. El déficit fiscal cero es un inexorable punto de partida. Hace falta más. Los 2 procesos anteriores lograron sanear el Banco Central con reservas verdaderas, no prestadas, lo que está haciendo ahora, 30.000 millones en 1998 y 50.000 millones en 2011. Eso hoy falta. Habrá que reacceder a los mercados de capitales, remonetizar el sistema financiero, convencer a las familias de que ahorren e inviertan en el país, alargar los horizontes de decisión. Es una maratón de largo aliento. El verdadero éxito del presidente Javier Milei será que, como en Chile o Uruguay, algún día asuman presidentes de otras orientaciones políticas y, resultados mediante, sus incentivos sean mantener la mayoría de las reformas implementadas, introduciendo cambios menores de acuerdo con las circunstancias. Aprendamos de estos 50 años para no repetir errores. Yo creo que, a ver, es una costosísima pero fabulosa facultad de enseñanza económica lo que pasó en Argentina. Obviamente ha sido muy costosa porque cuando yo era chico nos queríamos parecer, en realidad casi iba a decir que nos queríamos parecer a España, pero no, yo me acuerdo mi primer viaje a Madrid en el año 86, Buenos Aires era más lindo que Madrid. Sí, claramente. O sea, no voy a decir los españoles se querían parecer a nosotros, pero estábamos parecidos a Portugal, a España, a Israel. Claro. Hoy hemos quedado rezagados respecto a nuestros países vecinos. Creo que, Tremendamente, sí. Creo que Argentina, sí, vos ibas por las rutas españolas, por la N4, y era como la ruta 2. Hoy vas y te asombrás del progreso que han tenido esos países, y nosotros nos hemos quedado rezagados. Creo que se abre una oportunidad a futuro, y la idea de la maratón para mí es clave. O sea, pensar a largo plazo. Claro. Yo sé que en el largo plazo estamos todos muertos, diría alguno, pero hay que pensar en el largo plazo.
Doctor, le quería hacer una pregunta, realmente es un placer escucharlo y también... Sé que no soy doctor yo, así que No no es sé por qué me bueno. dicen Bueno, doctor. En Me Capital se dicen puede doctor, usar pero yo no soy doctor. doctor. En Capital se puede usar doctor. En este así que programa de estamos Claudio tranquilos. Ramos lo No, llamamos no. doctor. Y además haber podido sintetizar en un artículo periodístico tantos años de historia económica, a pesar de que no es historiador tampoco. Pero le quería hacer una consulta. Usted dijo que la convertibilidad le aguantó 15 rounds a Mike Tyson. Ahora le pregunto, estamos en los primeros rounds, en el round primero, segundo round motosierra, quedan muchos rounds más, puede haber más cisnes negros. ¿Cuántos rounds aguanta el plan Milei Caputo? Yo creo que estamos ante una coyuntura muy importante donde hay muchas variables que mirar. Obviamente, lo más seguro y tranquilizador que da esta administración es en materia fiscal, Claro. donde más allá de algunas propuestas que surgen de la oposición muy lamentables para generar incrementos de gastos que no tienen financiación, yo creo que eso donde el Congreso determina gastos que nadie sabe cómo se financian, es un retroceso intelectual fenomenal, o institucional más que intelectual. Pero ahí el gobierno de Milei da mucha seguridad. Yo creo que acá los dos desafíos es cómo manejar el binomio tipo de cambio riesgo país. Hoy estamos con el tipo de cambio en 1200 y el riesgo país en 700. Y todavía está instalado una sensación de que si el tipo de cambio sube es una mala noticia. O sea, todavía razonamos en modelos anteriores donde si el dólar va para arriba es porque hay desconfianza o no. No, al contrario, yo creo que si hoy el tipo de cambio estuviera en 1400 y el riesgo país en 500, ¿dónde hay que firmar ese negocio? Totalmente. Ahora, tiene que ser una suba del tipo de cambio, primero generada por el sector público comprando dólares en el mercado, por la tesorería usando los pesos del superávit primario para comprar dólares y pagar la deuda, para no usar la plata del fondo y guardarla para el futuro, y que convenza a los inversores de que como estás pagando la deuda, la podés seguir pagando. Entonces, el binomio riesgo país tipo de cambio, donde 1400 yo lo prefiero a 1200, porque te repito, el real está débil, la soja está barata, el dólar está firme en el mundo. Entonces, una moneda más despreciada, más debilitada sería una buena noticia, no una mala noticia. Obviamente, tiene que hacerse superávit fiscal y credibilidad mediante sin que tenga un impacto significativo en los precios y sin que tenga un impacto significativo en las decisiones de ahorro de la gente. Pero creo que eso es lo que viene. A mí no me gusta decir de acá las elecciones, porque no sé si es antes de las elecciones, después de las elecciones, pero para el periodo, para 2026, saquemos las elecciones del medio, ¿cómo podemos tener un tipo de cambio más alto, un riesgo país más bajo, para tener un 2026 que nos permita tener el segundo año de reactivación económica que no tenemos de 2010-2011? ¿Con más inflación o con menos inflación? Para el año que viene, con menos. Si este año da 20 y pico, ¿cuánto dará este año? Entre 25 y 30, y que el año que viene no vamos a estar en un dígito anual, pero que estemos entre 10 y 20. Permitime decirlo así, digamos, que estemos. Si el año que viene la inflación da 15, es un paso significativo. Aún con la corrección del dólar. Y bueno, ese es el desafío, y con la corrección pendiente de precios relativos, porque en estos 18 meses se han corregido el mamarracho de precios relativos que estaba heredado, pero todavía tenemos que la luz, el gas, el transporte, el combustible, los cigarrillos, todos precios de gran impacto fiscal, donde hay que bajar los subsidios o subir la recaudación, están rezagados. Nosotros hacemos el seguimiento de los precios relativos, y esos 5 o 6 precios todavía le falta en términos reales un aumento de 20-25% promedio, que no es igual para todo el mundo, y eso es parte del problema. Se acomodaron mejor los precios relativos de los privados que del Estado, me está diciendo. No, el Estado acomodó, no, tampoco le quitemos mérito. La suba de la luz, del gas, del transporte fue fuerte, pero como la inflación en el medio continuó, no está terminada. Bueno, le cuento a la gente. En ámbito financiero, el doctor dijo que el dólar debería valer 1.400 pesos, que estamos flojos de reservas, que el superávit fiscal se sostiene por las retenciones al agro, que tenemos un riesgo país elevado y que no llegan inversiones. Doctor, 4 contratos solo creo que se firmó el RIGI. Sí, respecto a lo primero yo decía, si Argentina hoy pudiera tener equilibrio fiscal sin retenciones,
Si pudiéramos tener riesgo país de 500 puntos básicos, Claramente. si pudiéramos tener el real en abajo de 5 en vez de en 5,70, o pudiéramos tener la soja $500, capaz que 1.200 está bien. Ahora no lo tenemos. Entonces, como no lo tenemos, yo prefiero 1.400 a 1.200. Totalmente de acuerdo. Inversiones, vamos a ver la velocidad del RIGI, es una buena pregunta. ¿A qué velocidad empieza el RIGI a ser un jugador relevante? Se empieza a notar. Creo que por ahí tendremos que ver las decisiones de los argentinos. Creo que inversión directa extranjera va a tardar en venir. Va a tardar en venir porque si todavía no se pueden pagar ni los dividendos. ¿Y cuál fue el último punto que me olvidé? Retenciones al agro, el riesgo país elevado, no vienen inversiones, superávit fiscal se sostiene solo por las retenciones. Sí, yo no dije solo por las retenciones, se sostiene con las retenciones. Claro. O sea, los ingresos fiscales están viniendo bastante bien, el gasto va a haber que hacer un ajuste adicional en algún momento futuro. La meta de superávit fiscal para 2026 es más restrictiva que hoy, 2 puntos y pico del PBI. Claro. Pero bueno, todo tiene que apuntar a ese doble objetivo de tener un tipo de cambio más competitivo y un riesgo país más bajo. Totalmente. Bueno, dicen las notas que el gobierno debería comprar dólares. Compró 200 millones, ¿se acuerda? Hizo un paquetito ahí. Con ese juguetito nuevo ahora que es el block trade. Muy bueno. Ni sabía que existía esa palabra. Pues se ve que es una palabra de la jerga financiera. Over the counter block trade. Yo creo en los mercados libres, así que a mí me gusta el tesoro comprando en mercados libres, pero se ve que este block trade es como levantar la mano y decir, che, yo quiero comprar, ¿quién quiere vender? No sé, que sea lo que sea, no, es lo mismo block trade. Lo importante es que la tesorería compre divisas porque es lo que necesita para pagar la deuda. Entendemos que Caputo no quiere saber nada hasta las elecciones, nada que le altere la inflación, que le altere el tipo de cambio, por eso compra así. Bueno, doctor, último. Para mí, mi opinión, este esquema de dólar bajo, impuestos altos y apertura a productos del exterior es insostenible a mediano plazo. Mi opinión, no sé qué dice usted. Y bueno, la historia argentina por ahí no está mencionada en la nota que estuvimos discutiendo. Las experiencias de apertura con tipo de cambio bajo son costosas. Sí. Uno quisiera tener una secuencia de tipo de cambio alto con apertura o tipo de cambio bajo todavía con apertura más gradual. Claro. Yo no sé si la palabra es insostenible, pero va a requerir obviamente una adecuación a futura, donde la clave de la readecuación, del rebalanceo, el gobierno, el equipo económico usa la palabra fase 3, fase 4, fase 5, es lo mismo, es que todas esas adecuaciones sean de manera no traumática. Está muy bien. Espectacular. La verdad que sí. La verdad que sí. Doctor, le agradecemos muchísimo. Una clase de economía, le hemos preguntado de todo y no lo molestamos más. No fue una molestia, me encantan estas situaciones donde uno puede hablar sobre temas estructurales y no estar mirando si ayer subió, mañana baja, salir de la coyuntura y sacar lecciones de contenidos importantes, donde salimos del Twitter y de todas esas cosas y tratamos de ir a cosas más profundas. Así que soy yo el agradecido. No, quédese tranquilo que nosotros nunca preguntamos esas cosas porque a mí no me interesa. Un día cambia, otro día. No. Nosotros vamos a la macroeconomía, lo estructural y a lo que en definitiva a largo plazo es lo más importante. Muchas gracias. Un abrazo a ustedes, muchachos. Gracias, doctor. Hasta luego.